cuyos intereses pasaban porque la burguesía criolla se hiciera con el control político de sus territorios frente a la población indígena, cuando los españoles de la península veían la cuestión americana como un problema lejano y trataban únicamente de limitar el peso político de esos territorios. Muchos intereses diferentes, contrapuestos unas veces y otras no, pero que solo con diálogo, con acuerdo y con sentido común y razón se permitió que avanzara la modernidad, los derechos y las libertades. Las reticencias de esta forma fueron vencidas. Por más que fruto evidente del aislamiento al que estaba sometida Cádiz, la realidad social española no caminara tan en línea con el triunfo de un texto que presentaba como resultado una constitución tremendamente liberal para un país como la España de aquel entonces, que apenas había vivido los necesarios cambios sociopolíticos que hubieran posibilitado el éxito sin paliativos de la misma. Tras los debates y negociaciones, la Constitución española se promulgó en 1812 en el Oratorio de San Felipe Neri y se convirtió en el hito sociopolítico liberal de la primera mitad del siglo XIX, ejemplo para muchas que le siguieron, trascendiendo a Europa e impactando en los orígenes constitucionales y parlamentarios de la mayor parte de los estados americanos durante y tras su independencia. Se ganó así la inmortalidad. Pero Cádiz y su revolución incruenta, liberal y burguesa española, que pudo haber transformado definitivamente el imperio colonial y convertido en ciudadanos a los antiguos súbditos del absolutismo, suscitó la contrarrevolución fernandina. Y el 4 de mayo de 1814, el recién restaurado rey Fernando VII decretó la disolución de las Cortes, derogó la Constitución y decretó la detención de los diputados liberales. Comenzaba el regreso del crudo absolutismo, tras los decretos de igualdad de derechos y de representación de Cádiz, tras una Constitución liberal para ambos hemisferios y tras un Estado nacional de libertades como nunca se había conocido en España. Este es el legado de Cádiz, de esta tierra y de sus héroes y de su sociedad. Y este legado esperemos que no se repita en nuestros tiempos. Y como dije en el inicio de estas jornadas, en el discurso inaugural, permitidme que casi literalmente lo repita y resuma hoy, porque creo que es necesario afianzar el compromiso. Y es que el espíritu reformista y la valiente tenacidad de lo acaecido en Cádiz nos debe guiar en tiempos como el que vivimos. Hemos de brindar, como hemos hecho estos días, un homenaje a la Constitución y a sus autores, merecidamente acreedores de él. Y en este homenaje hemos de asentar nuestro espíritu modernizador, aun en lo más cercano y cotidiano de nuestra Administración de Justicia, aun en lo que aparezca como más diario. No podemos pretender emular a quienes a riesgo de su vida dieron luz y pusieron tinta perenne a las libertades frente al absolutismo, pero como espectadores hoy hemos de dejarnos iluminar en nuestro camino hacia una justicia moderna, avanzada, una justicia para el ciudadano y una justicia de nuestro siglo. Nosotros, todos, comprometemos nuestro trabajo para ello. Pero también exigimos y exigiremos mucho a nuestros gobernantes, a los de ahora y a quienes nos gobernarán en el futuro, y más en los tiempos de difícil crisis que se nos avecina. Y por eso digo que no piensen que nuestro colectivo contemplará impávido cómo se destruye la idea de modernidad que significa lo iniciado, la nueva oficina judicial con sus virtudes y defectos que bien podríamos haber evitado, con diálogo y con negociación, y todas las reformas que con ella caminan y deben acompañarla. El camino iniciado por las reformas procesales, las necesarias y más que urgentes reformas tecnológicas que nos doten de aplicaciones realmente útiles y las pendientes y aún ni siquiera ideadas reformas de nuestra justicia que en estos días hemos empezado a contribuir a diseñar con los debates de este Congreso y sus conclusiones. Reforma ensombrecida por una crisis económica y financiera que primero fue negada para luego ser la panacea del nada cambio, como siempre quisieron quienes no la apoyaron desde un principio y perseveran aún en esa actitud. Y que no piensen que aceptaremos hurtar al ciudadano su derecho a ser atendido en calidad, su derecho a una tutela efectiva en una administración eficiente. Y que no piensen que aceptaremos que se excuse que el camino iniciado con la Ley Orgánica 1903 y la implantación de la Oficina Judicial y las leyes de reforma procesal fueran erróneos. Pero junto a todo esto y con esto, que no piensen tampoco que callaremos ante las discriminaciones que soportamos, la falta de reconocimiento de nuestros derechos en materia de conciliación de vida laboral y familiar, los incumplimientos de las promesas o las ofensas de la indiferencia.
Que no piensen que olvidaremos nuestra expulsión de las salas de vistas al acumular en un solo compañero las tareas que deberían realizar varios en la nueva oficina judicial. Que no piensen que olvidaremos ese Real Decreto de puestos tipo indigno, una consolidación de categorías inaceptable, un maltrato a nuestros jóvenes compañeros de tercera o un régimen disciplinario discriminatorio, por solo mencionar algunos problemas. Si no lo hacemos así, o si aceptamos estas situaciones, no seríamos hoy dignos de estar hoy aquí en Cádiz, donde hace casi 200 años estuvieron Agustín Argüelles, Diego Muñoz Torrero o Pérez de Castro. Y que no piensen que nos bastará con lo que se nos debe y se nos prometió e incumplió, pues podemos dar más y mejor y lo estamos demostrando. Podemos plantear las iniciativas más novedosas y los planes más eficaces para alcanzar una justicia eficaz, eficiente y de calidad. Y así lo hemos comprometido este año una vez más. Una justicia humana con el ciudadano y justa con quienes en ella trabajamos. Tenemos razón, tenemos razones, tenemos proyectos, capital humano y talento. Tenemos derecho y tenemos el derecho. Y todo ello lo exigiremos hoy aquí y siempre. Terminar agradeciendo a nuestro delegado provincial Lorenzo su esfuerzo en la organización de estas jornadas, con un resultado que será inolvidable y que es fruto de su hacer sosegado, tranquilo y siempre sonriente, pero eficaz, como pocos. A la ayuda de siempre de compañeros como Isabel y tantos que han puesto su parte de éxito en estas jornadas. Y a todos, amigos ya, que habéis colaborado con nosotros, y por supuesto a todos vosotros que seguís colaborando en este proyecto nuestro, renovado y de futuro, que es el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, abierto a todos y para todos. Agradecimiento también a las autoridades, a los invitados que nos han acompañado y a quienes nos han ayudado a tener un congreso como el que hemos disfrutado. Y a la luz de las conclusiones que en estas jornadas hemos alcanzado, está claro que empezamos nuevamente una nueva historia. Empieza una nueva etapa enmarcada en la falta de recursos, en el triunfo de las ideas, en el trabajo y en la valoración de las personas y en la exigencia a nuestros gobernantes de talento, habilidad e ilusión. Etapa que será igual, con sus nuevas peculiaridades, pero tan difícil como a las que ya estamos acostumbrados. Y solo convencidos, juntos y confiados en nosotros mismos, sabremos caminarla. Empezamos a gestar una nueva manera de hacer y de ver las cosas, e iluminados con nuevos objetivos y proyectos, os propongo seguirla con nosotros, con vuestro Colegio Nacional de Secretarios Judiciales. Gracias a todos y a quienes habéis podido venir aquí. Un recuerdo para todos aquellos compañeros que ha sido imposible que nos acompañen porque no cabían en este salón ni en 6 salones como este. Y anunciaros que el año que viene intentaremos hacer un nuevo balance en Pontevedra con nuestra querida Asun y con quienes con ella han empezado ya a trabajar. Muchas gracias. Tiene la palabra el excelentísimo señor vocal del Consejo General del Poder Judicial. Buenas tardes. El señor presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, el señor presidente del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, director general, querido Ger Tomás, presidente de la Audiencia, teniente de alcalde, autoridades, representantes del Colegio Profesionales, jueces, fiscales, secretarios, queridos y queridas amigas y amigos. Hoy el ciudadano demanda una justicia independiente y eficaz, pero también demanda una organización que le dé soporte necesario para que ésta sea ágil, eficaz, eficiente, de calidad. Yo me voy a referir a esta segunda faceta de la sección de justicia. Creo que hoy en nuestro país nadie cuestiona que nuestra justicia es eficiente, que nuestra justicia es independiente y que los jueces y tribunales en este país cumplen a la perfección con su mandato constitucional. A mí me da pena a veces cuando se cuestiona el trabajo de tantos servidores públicos que hacen del servicio público su vida, sabiendo, como sabemos todos, que el servicio público es
poco gratificante económicamente y socialmente poco reconocido. Y me da pena porque se pone de manifiesto que no se le pone al servidor público, al operador jurídico, al juez, al fiscal, al secretario judicial, al resto de funcionarios públicos, una organización que le hagan que su trabajo sea reconocido. Una organización que hagan que el ciudadano que se acerca a un órgano judicial a demandar una determinada pretensión, cuando sale de allí, salga pensando que ha sido bien atendido y que ha gestionado bien su problema. Ustedes imagínense lo que sería cualquier deportista de élite en un campo de fútbol o cualquier torero que estuviera permanentemente abucheado por el público. Bueno, pues muchas veces los servidores públicos se sienten así. Se sienten así porque tienen una organización que es ineficaz. Bueno, pues habrá que hablar de esta organización, habrá que organizar de alguna forma todo ese elemento que da soporte a un poder del Estado que ejercen jueces y magistrados. Para acometer la modernización de la justicia hemos dicho muchas veces que había que mirar tres ejes fundamentales. Uno era el organizativo, otro era el tecnológico y otro era el de reformas procesales. Y el fin de una legislatura yo creo que es un momento oportuno para hacer balance. Pero en este caso concreto a mí me gustaría remontarme un poco más y hacer un balance de 2 legislaturas, que son las 2 legislaturas en las que ha habido que gestionar el cambio en la organización de justicia porque el modelo se diseñó en una legislatura anterior. Por tanto, aquí no estamos hablando del modelo. El modelo está diseñado, el modelo es un modelo que funciona y un modelo que funciona porque donde se ha puesto en marcha ha funcionado, porque el juez tramitador del que esta mañana hablaba Vicente funciona a la perfección en Costa Rica y el expediente judicial electrónico funciona a la perfección en Chile. Es decir, lo que aquí tenemos que gestionar está funcionando perfectamente en otros países. Por tanto, el balance lo tenemos que hacer sobre la gestión y no sobre el modelo. Nadie puede cuestionar el modelo, más allá de aquel que piense que el modelo no es eficaz, pero bueno, el modelo es el que se consensuó, un modelo que tiene el consenso de todos los partidos políticos, el consenso de las organizaciones sindicales, de todas las asociaciones de jueces, de las de secretarios, las de fiscales, etcétera, el que tiene mayor consenso. Pero ¿qué ha pasado con este modelo? Por eso hay que hacer un pequeño balance de estas 2 legislaturas en que se ha gestionado el cambio, porque muchas veces parece, cuando nos abruman con cifras, que estamos asistiendo a algo que no es real. Y yo tengo la sensación de que a veces es como cuando pedaleas en una bicicleta estática. Mueves mucho los pedales, pero no te mueves. Porque si nosotros hoy le preguntamos a cualquier ciudadano si nuestra justicia está mejor que en el año 2004, probablemente nos dirá que no o que está peor. Pero además, si nosotros esa pregunta lo hacemos entre nosotros, entre los operadores jurídicos, probablemente la respuesta sea la misma. Hay un gran descontento. Entonces, ¿qué está pasando? Si se hacen tantas cosas, ¿qué está pasando? Y yo creo que es un problema de gestionar el cambio. El responsable que gestiona el cambio es el que detenta el poder, el que detenta en un momento determinado la responsabilidad de gobierno, y a él es al que hay que pedirle responsabilidad. Cuando se gestiona el cambio, también hay que gestionar el cambio generando inputs positivos entre los operadores jurídicos. Eso también es una responsabilidad del que gestiona el cambio. No se trata solamente de imponer un cambio, sino que hay que empatizar con las personas que están produciendo ese cambio para que lo lleven adelante. Y parece que no se ha empatizado bastante porque hay un determinado descontento. En cuanto al modelo de despliegue de oficina, vamos a empezar por lo organizativo, yo tengo la sensación de que cuando el primer ministro de Justicia, que pone en marcha este proceso, se enfrenta al modelo, es un modelo que no le gustaba, pero no tenía un modelo alternativo. Yo así ya se lo dije en alguna ocasión y lo mantengo. No tenía modelo alternativo, por tanto, se dedicó a hacer un reglamento que quería de alguna forma retorcer ese modelo e ir a un estado distinto. Y ahí tenemos, por ejemplo, el tema famoso del señalamiento o el tema famoso de la fe pública. Temas que nunca estaban en la mesa cuando se hablaba de ese modelo de oficina judicial. Nunca se había planteado, había un consenso en un modelo determinado. Bueno, pues se meten esos 2 elementos y eso distorsiona un poco el tema. Entonces nos dedicamos a una legislatura entera a discutir sobre si hacíamos o no determinada cosa. Los ministros sucesivos han venido aplicando ese modelo de despliegue que ha dado como resultado el que hoy, cuando se ha desplegado,
ha puesto de manifiesto todos aquellos errores que se dijeron que iba a tener. Es decir, hoy con las estadísticas en la mano, los servicios comunes de generales y los de ejecución están dando un buen resultado. Los servicios comunes de ordenación del proceso no lo están dando. Eso ya se avisó, se dijo en su momento que habría que empezar servicios más pequeños a servicios mayores, de los menos complejos a los más complejos. Bueno, se hizo de una forma determinada. Donde se ha empezado, sí, que ha sido en el País Vasco, en unas ciudades pequeñas y con servicio común de ejecución y los generales, pues los resultados son bastante satisfactorios. Pasa que tiene mucho menor repercusión que estos grandes despliegues se han hecho en Burgos, en Murcia y en otras ciudades. Yo, desde luego, me congratulo y así lo he hecho en las palabras que ha leído mi querido director general, que son mías, todas las que ha leído. Me congratulo de que se ponga en marcha el modelo, y así lo dije en Murcia, pero también he criticado que no se ha sido leal a la forma de poner el modelo, y ahora diré alguna cosa sobre eso. Por tanto, yo creo que la organización, el elemento organizativo, está de alguna forma fallando. Se están corrigiendo a lo largo de la puesta en marcha porque hay elementos que no encajan, y ahí podemos decir pues que tampoco pasa, ahí no pasa, no se ha gestionado bien esa puesta en marcha del modelo organizativo, aunque se va arreglando. Luego tenemos el elemento tecnológico. Yo creo que he oído varias veces, y oí el primer día aquí al secretario de Estado, que se habían invertido como 400 millones de euros. Son mucho dinero. Esos 70.000 millones de pesetas, es decir, que es mucho dinero. Bueno, a día de hoy el expediente digital electrónico, la Audiencia Nacional, está en un verdadero laberinto de problemas tecnológicos. Yo espero que se superen y yo espero que podamos tenerlo como realidad. Es muy peligroso que eso no salga adelante. Es mucho dinero que se está invirtiendo, y habrá que rentabilizarlo, porque el momento es complicado. El último elemento al que me refería, el elemento de las reformas procesales, yo creo que es el único que ha funcionado. Es decir, la distribución competencial que se diseñaba en el Pacto de Estado por la Reforma de la Justicia y en la Ley Orgánica 19/2003 ha dado como consecuencia que hoy en los juzgados y tribunales se hayan distribuido los roles y el secretario judicial tenga una presencia más en primera línea, con unas funciones que está ejerciendo a la perfección y que le están suponiendo en algunas jurisdicciones, como la civil, un verdadero sobrecarga en su trabajo. En un momento en que, lejos de retribuir económicamente esas funciones, estamos en un recorte de honorarios. Bueno, pero es lo que nos ha tocado vivir. Es lo que nos ha tocado vivir y con eso tenemos que vivir. No podemos plantear ahora el que se haya que subir o no el sueldo, porque no es el momento, ese no es el momento. Hoy tenemos una tremenda crisis, una crisis muy profunda, una crisis de la que, bueno, yo creo que tardaremos en salir, porque es más profunda quizás de lo que aparentemente estamos viendo, y ya la vemos profunda, y habrá que ir con ideas imaginativas. Yo creo que habrá que ir una serie de ideas, y por eso yo quiero... en la segunda parte de mi intervención, ser positivo y, de alguna forma, poner manifiesto